Hola, ¿qué tal? ¿Alguna vez te has preguntado por qué en Juego de Tronos los personajes resuelven sus problemas por juicios por combate o peleas entre caballeros en lugar de ir a jurados? En realidad la razón es mucho más interesante de lo que parece. En realidad las razones son mucho más sorprendentes y se pueden analizar desde la perspectiva del derecho penal. Vamos a comprender los orígenes, la historia y cómo se relaciona esto con una de las sagas de literatura más importantes de tiempos recientes. Lo primero que tienes que saber, y probablemente sepas, es que Juego de Tronos, la saga de televisión, no empezó como una serie, sino como un libro. George R. Martin, un escritor consumado conocido por sus sagas de Wildcards y ganador de muchos premios Hugo, en un momento tuvo un sueño que decidió convertir en un capítulo de libros. Y la historia que en el momento vio en su sueño lo convirtió en una saga de fantasía, tal como había hecho años antes Tolkien con El Señor de los Anillos. Martin quería basar su construcción de mundos no tanto en los relatos de la Europa mitológica, sino en las intrigas que habían pasado en la Europa medieval. Y por eso ves cosas como la Guerra de los Cinco Reyes, que se inspiran fuertemente en la Guerra de las Rosas. Era demasiada casualidad que la casa Lancaster se llamara como la casa Lannister. Y es por esta atención al detalle, por querer representar los matices tanto cotidianos como jurídicos de la vida medieval, que George R. Martin decide hacer esto. Un juicio por combate. A primera vista puede parecer una trivialidad, un elemento más para hacer más realista o más retorcido el mundo de Canción de Hielo y Fuego. Pero la verdad es que era real y se usaba mucho. En la época en la que se empezaba a gestar el derecho germánico, los juicios por combate servían como una forma en la que se pensaba implementar justicia divina ante una acusación. Según Eric Jagger, profesor de literatura de la Universidad de California, Los Ángeles, se dice lo siguiente: podía prescindirla un rey o un duque, y había grandes multitudes. Los espectadores estaban allí por el deporte sangriento, pero también servían legalmente como testigos en un procedimiento legal. Parece haber sido universal en Europa, Italia, España, Francia y Escandinavia, excepto en Inglaterra antes del 1066. Y una vez que los normandos conquistaron Inglaterra, allí también se convertiría en una opción. Pero entonces nos encontramos ante un sistema que no solamente tiene bases históricas, sino también bases literarias. Pero ¿qué principios se encuentran detrás de ese sistema y hasta qué punto se pueden hacer correlación con los sistemas que mantenemos en la actualidad en nuestros propios sistemas jurídicos? Porque si son históricas, deberán tener algún parecido con los sistemas que usamos en la actualidad. Para analizar adecuadamente cómo funciona el sistema de juicios por combate en Juego de Tronos, sobre todo en el libro donde más aparecen, que es Tormenta de Espadas, es necesario comprender los 4 pilares que rigen los sistemas jurídicos actuales. Son el derecho a la defensa, el derecho a la imparcialidad, el derecho a la lesividad y el derecho a la publicidad. Derecho a la defensa. Este es uno de los pilares fundamentales dentro del sistema de justicia. Es lo que a lo mejor nosotros conocemos como derecho al debido proceso. El hecho de que cada persona tiene el derecho ante defenderse ante un tribunal y ante esas acciones poder responder acorde con los sistemas que le presente la ley. Otro principio que encontramos es la lesividad. Ninguna persona puede ser llevada a juicio por algo que no se encuentre debidamente tipificado y establecido en un código. La imparcialidad es otro proceso que encontramos que indica que todos los juicios deben ser manejados por un juez o jurado que no tenga intereses particulares dentro del caso mencionado. Esto permite que la sentencia que se dé sea neutral, justa y acorde con el caso presentado. Y por último tenemos la publicidad. Dentro de la publicidad encontramos que todos esos juicios tienen que ser accesibles ante el público para que pueda haber una acción de supervisión y fiscalización ante todo el proceso judicial. A tu hermana no le ha costado nada encontrar testigos de tu culpabilidad. Ser Kevan enrolló el pergamino. Ser Adam ha puesto a sus hombres a buscar a tu esposa. Varys ha ofrecido 100 venados a quien informe de tu paradero y 100 dragones a quien le entregue a la chica. El fragmento resalta cómo la publicidad de los procesos ha sido también vulnerada aquí. Por lo que podemos ver, se han conseguido falsos testigos y el juicio se está llevando a cabo sin una transparencia que pueda ser evaluada. La cuestión es, ¿quién debería evaluarla? Se sabe que en Poniente las personas están divididas bajo un estrato social que imita al medievo.
y como tal sabemos que los campesinos dentro de la era medieval no tenían acceso a las mismas facilidades que podría tener un ciudadano. De hecho, la mayoría de personas en el medievo ni siquiera eran considerados ciudadanos, para empezar, sino personas al servicio de un señor feudal. Entonces, ¿cómo se podría argumentar que se tiene que defender un principio cuando ese principio no estaba ahí para empezar? En una habitación hay 3 hombres de gran importancia: un rey, un sacerdote y un rico. Frente a ellos se encuentra de pie un mercenario, un hombre sin importancia, de baja cuna y mente poco aguda. Cada uno de los grandes quiere que mate a los demás. «Mátalos», dice el rey, «porque soy tu legítimo gobernante». «Mátalos», dice el sacerdote, «te lo ordeno en nombre de los dioses». «Mátalos», dice el rico, «y todo este oro será tuyo». ¿Quién muere y quién vive? El conflicto moral y social que se presenta en esa afirmación es fundamental. En Poniente no hay un sistema de justicia claro porque no hay reglas claras. Y aquí ya se han visto los 3 poderes a los que las personas se atienen. La lealtad se centra en el dinero, en la iglesia y en la corona. Y cuando tienes tu poder concentrado en 3 instituciones que pueden cambiar sus normas de manera tan arbitraria, acorde con sus intereses, ¿hasta qué punto se puede hablar de justicia? ¿Hasta qué punto se puede hablar de que hay un sistema jurídico coherente? Cuando el rey y la moneda responden a intereses particulares, solo se podía recurrir a un elemento que la gente considerara imparcial: la providencia. La providencia resulta en este sentido tan fundamental para los actores dentro de Juego de Tronos y su universo como lo sería para la gente de la Edad Media. Al ellos considerar que solo los dioses podían proveer justicia, el juicio por combate se convertía en la única forma en la que ellos podían probar su inocencia en caso de creer a estos dioses. Solo una cosa: yo no lo hice, pero ahora me gustaría haberlo hecho. Tyrion se volvió para enfrentarse a la sala, aquel mar de caras pálidas. Me gustaría tener veneno suficiente para todos vosotros. Hacéis que la mente no sea el monstruo que creéis que soy, pero así es. Soy inocente y sé que aquí no voy a conseguir justicia. No me dejáis más salida que recurrir a los dioses. Exijo un juicio por combate. Es que has perdido los sesos, dijo su padre sentado en el trono. No, los he encontrado. Exijo un juicio por combate. En un juicio por combate, ambas partes resolvían las disputas en un duelo. Este duelo tenía sus propios códigos y sus propios reglamentos, y muchas veces se basaba en la elección de un campeón y era supervisado por autoridades que procuraran que el juicio fuera limpio y permitiera un juicio equitativo ante la vista de la providencia. La premisa era que la verdad del asunto se resolvería a través del juicio por combate. En el mundo real, con el paso del tiempo, la sociedad empezó a cuestionar si había validez o justicia en la providencia, sobre todo cuando comenzaron a salir movimientos de otras iglesias alrededor de Europa. El protestantismo, el calvinismo e incluso la iglesia anglosajona consideraron que las tradiciones de la iglesia católica, de hecho la mayoría de elementos que nosotros tenemos en nuestros sistemas, parten del Renacimiento, en donde se establecen los sistemas de igualdad ante la ley y los principios que hemos mencionado anteriormente. Sistemas los que nos permitieron a nosotros tener un sistema al que podríamos llamar derecho penal propiamente. Hoy día ninguno de nosotros tiene que recurrir a seleccionar a un campeón para poder defenderle si alguien lo acusa de robo, sino que existen sistemas en los que una persona puede alegar su inocencia basándose en principios que buscan que se mantenga un juicio justo para todos. ¿Qué conclusión sacamos de esto? La verdad es difícil de discernir, sobre todo porque vivimos en tiempos tumultuosos, donde los sistemas de justicia que tenemos han sido sumamente cuestionados y están pasando por un proceso de deconstrucción. El auge del populismo, se han levantado personas que comienzan a cuestionar los juicios que se mantienen ahorita, muchas veces tildándolo de políticos o de persecuciones. Hace poco se tuvo el juicio de Donald Trump, donde él fue declarado culpable de 34 cargos, y lo que han hecho la mayoría de personas que lo siguen ha sido tildar a esto de una casa de brujas. En ese sentido podría parecer que los sistemas que mantenían en Poniente son muy distintos a los sistemas que tenemos hoy. Pero ¿hasta qué punto realmente hemos avanzado como sociedad? ¿Qué punto realmente hemos avanzado de los sistemas donde el que tenía más dinero
podía contratar un campeón más fuerte y de ese modo hacer valer su justicia ante la del que no podía conseguirlo. En ese sentido, quizás valdría recordar por qué tenemos los sistemas que tenemos. Valdría recordar los orígenes y valdría reevaluar qué es lo que significa justicia dentro del derecho. Concluye este video. Espero que les haya gustado. Si es que les ha gustado, por favor sigan Arte de Derecho en Instagram. Están a cada rato lanzando posts que pueden gustarles mucho y tratan muchos de estos temas. Siempre se puede relacionar el derecho con cualquier cosa que tú quieras, porque el derecho está en tu vida diaria y el entenderlo puede cambiar tu vida.